La idea para el vídeo de hoy surge de la necesidad de tapar unas misteriosas manchas de alquitrán en el pantalón de mi peque. Voy a intentar disimularlas utilizando pinturas textiles y así poder seguir utilizando este pantalón. ¿Os gusta la idea? Acompañadme, comenzamos. Lo primero que voy a hacer es proteger la parte interior de la prenda, introduciendo papel absorbente de cocina, forrando bien el interior para que en el caso de que haya alguna fuga de color no traspase a la parte delantera. Estiramos muy bien la prenda, que quede toda la parte que queremos cubrir en el frente y sin demasiadas arrugas. Y para comenzar voy a hacer un fondo con pintura acrílica textil en spray. Tengo estos tres colores de un blister que compré hace muchísimo tiempo: magenta, cian y un verde limón muy bonito. Iré pulverizando sobre la prenda aleatoriamente con los tres colores, incluso haciendo pequeños salpicados, sacando el dosificador y espolvoreando gotitas que creen un estampado diferente. Perfectamente podríamos únicamente disimular las manchas grises de alquitrán, pero ya que me pongo voy a guarrear un poquito y divertirme utilizando plantillas y mucho color. Este tipo de pinturas no son opacas y por tanto no cubren por completo el fondo, simplemente le dan cierto tono. Cuando me doy por satisfecha con la mancha de color, paso a utilizar un stencil. Utilizaré uno con figuras geométricas. Nos serviría cualquiera para poder crear un fondo nuevo de color. Y paso ahora a las pinturas acrílicas para tela en tonos todos ellos metalizados: un perla, azul, rosa y morado. Coloco una pequeña cantidad en la paleta y al principio empiezo a extenderlos con una paletina, pero después veo que no me gusta mucho cómo se distribuye el color por encima y paso a un pincel o tampón de espuma. Y como podéis observar, trabajo sin ninguna precisión, mezclando colores en la paleta y en la esponja. Cuando termino una zona, levanto la plantilla, la ajusto más o menos para que encaje, aunque tampoco me vuelvo loca, y continúo rellenando el resto de la prenda. Cuando termino con el primer stencil, dejo secar bien esta capa de pintura y a continuación paso a utilizar otro, ya sí con un diseño concreto: una pequeña abeja, una flor y un texto gracioso. Ajusto la plantilla con unos trocitos de cinta de pintor o cinta carrocera, masking, y continúo con colores textiles en colores sólidos y opacos, para que cubran bien las capas incluso anteriores que le hemos dado a la prenda. Por supuesto, también podríamos utilizar pinturas acrílicas normales, incluso chalkis, utilizando un medium especial que suele existir en el mercado que convierte cualquier tipo de pintura en pintura textil. Y existen también otro tipo de pinturas multisuperficie que fijan sobre diferentes superficies como el metal, el plástico, el cartón o incluso la tela. Me paso a los pinceles de estarcir y voy dando color: la abeja en negro y amarillo. Para la flor, una base de morado metalizado, el centro con rojo y amarillo, un vibrante naranja, y para las luces de los pétalos, blanco nácar. Para que el texto destaque, un azul fuerte mezclado un poquito con morado. Y el borde exterior con forma de corazón, un verde oscuro matizado con un poquito de amarillo.
Levanto la plantilla y retoco o doy alguna luz a las alas de la abeja. Y por dar un poco continuidad a todo este diseño, con la misma plantilla y las pequeñas formas hexagonales que forman una flor de la misma, iré marcando pequeñas florecitas en distintas zonas del otro lado del pantalón, utilizando rojo y amarillo. Para terminar con la plantilla, la silueta de la flor en azul y morado. Si la mancha hubiera estado en otro lado, quizás hubiera intercalado la pintura textil con decoupage, pero dada la zona que va a estar todo el rato en contacto, arrastrándose por el suelo, etc., veo inviable el que un decoupage aguante tanto trote. Dejo secar estas capas de pintura y un último detalle, aunque quizás no se aprecie mucho en el vídeo, sí que se ve al natural, un salpicado con diferentes tonos, morado, blanco, diluyendo un poco cada uno de los pigmentos con agua para hacer los colores más líquidos. Para fijar los colores a los tejidos, generalmente necesitamos calor. Depende mucho de cada fabricante, pero unificamos un poco los criterios, tanto de las pinturas en spray como las metalizadas o las normales. Dejo secar la prenda 24 horas, que sequen muy bien y fijen todos estos colores, y después aplicaré calor con una plancha, sin vapor y temperatura algodón. Taparé para proteger el diseño con papel de horno o papel de cocina absorbente. Un par de minutos la plancha por encima y ya tenemos nuestra prenda terminada. Diseño único y exclusivo, colorido a tope y sin rompernos mucho la cabeza ni desgastar las neuronas. También depende, eso sí, cuál será la prenda y quién la va a utilizar. Mi peque es súper agradecida, está encantadísima con sus nuevos pantalones. Para ella los vuelve a reestrenar este año. Sin duda, el verano da para estos sencillos y rápidos tutoriales. ¿Os ha gustado el resultado? Bueno, familia, me despido. Nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!